Disculpen, ¿no? Ya. Como les decía, es una enfermedad que está descrita desde 1860 por Rokitansky. Tiene una prevalencia entre un 7 y un 10% en mujeres en edad fértil y tiene una prevalencia hasta un 35% en mujeres que sufren problemas de fertilidad. ¿Ah? Hay tres tipos de compromiso, uno que es la endometriosis eh, peritoneal, la presencia de endometriomas cuando hay un compromiso ovárico y la endometriosis profunda infiltrativa, que eso más o menos corresponde al 20% de los pacientes. La endometriosis rectal corresponde a una de estas últimas. El tratamiento médico disminuye los síntomas, pero no trata la enfermedad. El embarazo no previene la progresión de la enfermedad y la resección de la endometriosis profunda mejora los resultados de los tratamientos de fertilidad. También la endometriosis profunda se asocia a parto prematuro, hospitalizaciones prolongadas y baja de peso al nacer. Hablando un poco de la endometriosis profunda infiltrativa, que es principalmente el tema de ahora, el compromiso intestinal se ve entre un 3 y un 37% de los pacientes. La mayoría de las endometriosis no infiltran toda la pared intestinal y pueden tener compromiso que es multifocal cuando en varias zonas del recto y del intestino, o multicéntrico si son varias en la misma zona. Y revisando las biopsias de mujeres operadas, el 95% compromete hasta la serosa y muscular y solamente un 6% tuvo un compromiso profundo en toda, digamos, la pared. La ubicación más frecuente es la rectosigmoidea, que es la que habitualmente vemos. El sigmoide, que es la zona colindante. Lo otro que es muy frecuente encontrar compromiso apendicular, lo que también provoca un dolor crónico, porque en el fondo es como tener una apendicitis crónica. ¿Mm? Y de ahí el intestino delgado. ¿Ah? La clínica principalmente está dada por dolor pélvico, generalmente cíclico, eh, dismenorrea, dispareunia, que son dolor en tener relaciones sexuales, y desde el punto de vista de la endometriosis rectal propiamente tal, el 52% de las pacientes presentan un dolor rectal irradiado hacia como el ano al momento de defecar, un cambio del ritmo defecatorio, ya sea un enlentecimiento o un, una diarrea que previamente no tenía, que eso se presenta entre un 25 y un 40% de las pacientes. Eh, entre un 15 y un 20% se presenta un sangramiento rectal en relación al periodo menstrual. Y hay hasta un 12% de pacientes que presentan síntomas de suboclusión intestinal, o sea, tienen dificultades para evacuar, se hinchan mucho, se sienten como si no pudieran eliminar todo. ¿Mm? El estudio generalmente está dado por 3 exámenes, eh, que probablemente ya se los deben haber comentado en las otras sesiones. La ecografía transvaginal, la resonancia de pelvis con un protocolo especial para ver endometriosis y la colonoscopía, que menos de un 60% muestran lesiones visibles. En realidad, solamente es un examen para descartar otras enfermedades y ya si se ve es demasiado evidente el diagnóstico. En general, la ecografía como primer examen y la resonancia para complementar ya nos dan el diagnóstico y nos dan casi toda la información que necesitamos. Pero la colonoscopia es un examen que de todas formas hay que hacerlo. ¿Mm? En general, como le digo, la gran mayoría de las veces aparece, se informa como normal, inclusive, pero de todas formas, cuando se informa alterada, ya nos da más información. Y se ven cosas que parecen hasta un cáncer.
abombamiento, irregularidades, inflamación. Todo esto son muy inespecíficos para la persona que hace la colonoscopia. Y nosotros ya hemos aprendido con la experiencia de ver varias que en el fondo se correlacionan muchas veces con la resonancia y con la ecografía, y esto no es algo maligno, esto es solamente la manifestación de la endometriosis ya infiltrando completamente la pared del recto. En general, cuando ya tenemos una paciente que ya ha sido estudiada, entra una parte que es complicada. Ya en el fondo, ver si va a iniciar un tratamiento médico como primera medida, ver, digamos, si va a ir algún tratamiento quirúrgico en algún momento y hasta qué punto podemos llegar con el tratamiento quirúrgico. Entonces, uno, para hacer un plan de tratamiento hay que evaluar los síntomas, la localización exacta de la enfermedad, los riesgos versus los beneficios de los tratamientos, y hay que considerar que este análisis es bastante exhaustivo, porque solamente el 1% de las pacientes con endometriosis requiere una resección de recto. O sea, uno es súper selectivo, tiene que elegir bien qué paciente necesita la cirugía, porque probablemente si alguna vez han conversado con algún cirujano, van a aparecer conceptos como que falle la unión que se hace, que se llama filtración de la anastomosis, o que se forme una fístula, que en el fondo se abra esta unión que se hace al sacar la endometriosis y se comunique con la vagina. Esos son como los dos grandes riesgos de operar colon en los pacientes con endometriosis. Obviamente son los riesgos de la cirugía de colon. Entonces, en general, cuando ya se habla de una cirugía de endometriosis que requiere una resección rectal, estamos hablando de una gran cirugía. Ya ahí cambia completamente, digamos, eh, los plazos de recuperación y los riesgos. Entonces, más adelante vamos a escuchar estos conceptos, que es filtración de anastomosis, fístula, y eso en el fondo es cuando uno va a hablar con su cirujano al momento de decidir operar, los tiene que conocer, porque en el fondo eh, todas las mujeres con endometriosis son mujeres jóvenes, en edad fértil, que están buscando, digamos, probablemente tener un hijo en algunos de los casos. Y una filtración de una anastomosis significa probablemente una bolsa de ileostomía o colostomía por un tiempo. Entonces, ahí de a poco vamos a ir hablando un poco de estos temas. En general, cuando hay compromiso endometrial, vemos los exámenes. Si es superficial, se hace una técnica que se llama chafing, que yo se las voy a explicar, que es bastante segura, que es la más frecuente. Y cuando ya es profundo, ahí con los síntomas hay que evaluar el dolor, los sangramientos, las alteraciones defecatorias y poner en la balanza si vale la pena correr los riesgos de hacer una resección de recto o colon o no. Y eso es una decisión que uno le da toda la información a la paciente, pero la paciente es la que decide finalmente. Ahora, la idea es que más adelante darle el por qué operarse, entre comillas, o el por qué decidir llegar a una cirugía de recto. Entonces, ahí, si es que ya no hay, digamos, se decide operar, uno ya saca ese segmento intestino, dependiendo del tamaño, hay varias técnicas. Y si no se puede hacer un shaving, hacer una cirugía más completa. Entonces, cuando uno tiene una endometriosis en la pared del colon o rectal libre, digamos, que no está con el tabique, las alternativas son shaving, la resección discal y la resección segmentaria con o sin ileostomía, y eso depende de cuánto recto tengamos que sacar. Y cuando es del tabique recto vaginal, las alternativas son el shaving y la resección intestinal de recto con o sin ileostomía. El shaving está descrito desde el año 91, hay múltiples técnicas, se hace con
láser, con CO2, con tijera, con hook, en fin, hay diferentes técnicas. Y yo lo que les comentaba, cuando uno manipula el colon, el gran riesgo es que se abra el colon. Y eso es una cavidad contaminada, entre comillas, que puede provocar una infección. Entonces, con esa técnica se reportan hasta un 1,8% aproximadamente de apertura accidental al momento de estar haciendo la cirugía, que se reparan ahí mismo y en el fondo no son gran problema. El problema es cuando la perforación es tardía, que es hasta un 2%. Y cuando esa perforación se comunica a la vagina, un 1%. Son posibilidades bajas, pero siempre están. Entonces, siempre es necesario tener claro este escenario al momento de someterse a una cirugía de endometriosis. Se saca el nódulo endometrial completo, sin apertura del lumen. Nosotros con una rectoscopía revisamos que no haya una lesión. En el fondo, al momento, generalmente opera el ginecólogo, libera todo, en este caso Hugo, libera todo, y al momento de ya terminar esa liberación, nosotros como una especie de colonoscopía corta, revisamos que el colon esté sano y que no hayan, digamos, lesiones o perforaciones que después más adelante vayan a provocarle un problema a la paciente. De todas formas, como ustedes saben, la endometriosis es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se pueda solucionar para siempre. Con esta técnica se han visto tasas de recurrencia que son cercanas a un 10%, o sea, una de cada 10 pacientes va a recurrir a los 5 años. Si logra un embarazo después de esta cirugía, esa tasa baja a un 3,6%. Y la tasa de reintervenciones entre 3 y 5 años en las series más grandes, que son en los países, en Francia principalmente, donde más experiencia tienen sobre endometriosis, son menos de un 10%, o sea, menos de una de cada 10 personas que se operan se tienen que reoperar en los próximos 5 años. Acá está una imagen, como para que se hagan una idea, esta es una imagen vista por la laparoscopía, esta es una tijera, y acá está removiendo el tejido endometrial del mismo intestino. En general, esta es una cirugía que se hace principalmente por vía laparoscópica. Como les decía, la mayoría de las veces se hace como solamente limpiar, y la tasa de fístula en general en las series grandes, acá estamos hablando de todos los casos que se hicieron en Francia, en toda Francia, en un periodo de tiempo de 1 o 2 años, que fueron 1.135 casos, fue de un 0,6%, o sea, relativamente baja. Ahora, esta es otra técnica que se llama la resección discoide, que el nódulo lo saca como de una mordida con un aparato especial. Es más complicado de entender, pero no es una resección completa del recto, sino que solamente la cara donde está el, el endometrioma. Entonces uno moviliza el recto, aísla el nódulo y con un stapler por vía anal hace esta mordida y saca solamente un pedazo. Acá van a tener una imagen claro, esto es el nódulo endometriósico, y este es el tamaño de una de las pinzas que ocupamos como para que puedan comparar respecto a la resección intestinal, que es más completa. Acá ya hablamos de más riesgo. Esto, que es solamente sacar ese nódulo, tiene una tasa de fístula rectovaginal de hasta un 7%. La anterior era mucho menor. Y si son nódulos demasiado bajos, aumenta eso. Y la tasa de recurrencia está más o menos en el mismo orden, menos de un 10%. Y la resección segmentaria ya está dado para casos que son puntuales, o sea, cuando el colon está estrecho, cuando hay un compromiso de toda la pared del colon, cuando hay más de un compromiso en el recto y en el colon, y cuando hay una invasión de más del 50% de la circunferencia de este tubo que es el colon, la indicación es sacar el segmento completo.
no solamente esa mordida que hacemos. Y acá vemos que el segmento que uno saca es mucho más. Esta es la zona donde estaba la endometriosis y que estaba estenosando, y uno saca ahí unos 10 o 15 centímetros del recto. Acá el problema es que los riesgos son mayores. Hay casos de fístula de hasta un 18% publicados y no hay recurrencia, con seguimiento hasta 8,5 años. O sea, dentro de todo, para el tema de recurrencia es bastante mejor, pero para el tema de fístula es bastante más complejo. Y por eso tiene que ser bien elegido el paciente. Acá, más que nada, son trabajos como para poder explicar que la tasa de filtración es cercana al 1%, la recurrencia es un 4%, pero acá esto es lo importante. De las pacientes que se operaron, el 48% logró embarazarse. Que muchas de las mujeres que llegan a tener un diagnóstico de endometriosis rectal parten por estudiarse por un tema de fertilidad. Entonces, vemos que la cirugía ayuda a que puedan obtener su embarazo. Esto también habla más o menos lo mismo, que en el fondo existen un grado de complicaciones. Un grado de complicaciones que hay que tener que asumirlo al momento de decidir operarse. Pero en general se pueden hacer por vía laparoscópica esta cirugía y la respuesta es buena. Este es un gráfico que muestra que existe una correlación positiva en la extensión de recensión del tejido endometrial y la mejoría de los síntomas, la mejoría de la calidad de vida, disminución en la recurrencia y aumento de la fertilidad. O sea, mientras más tejido logramos sacar, no dejar en el intestino un poco de endometriosis, vamos a sentirnos mejor, nuestra calidad de vida va a mejorar, menos posibilidad de que vuelva a aparecer, y si nuestro objetivo era la fertilidad, tenemos más chances. Y estos son estudios que se hicieron ya con pacientes operadas. ¿Qué pasa después? Hablamos del tema del dolor como uno de los temas principales. Acá se hizo un estudio, se hizo un seguimiento de 66 pacientes, 86 meses de seguimiento promedio. Y en todas las variables que se preguntaron hubo mejoría. El dolor bajó considerablemente, de un porcentaje no menor de dolor severo a lo más un dolor medio en algunos pacientes. Alteraciones evacuatorias, problemas para defecar, también bajaron en forma significativa. Problemas de incontinencia, lo mismo. O sea, la cirugía ayudó a mejorar en todos estos aspectos a los pacientes y con diferencias que son importantes. Y son una encuesta en relación a la calidad de vida de los pacientes después de hacerse cirugías radicales y con resección de intestino. Se vieron esta es una encuesta que es un formulario de calidad de vida que incluye hartos aspectos, o sea, salud física, salud mental, funcionamiento físico, el dolor del cuerpo propiamente tal, la salud general, vitalidad, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y como vemos en el gráfico, en todas mejoró. En todos los aspectos de la encuesta, que en el fondo no es solamente físico, sino también mental, ánimo, calidad de vida general, mejoró, aún no resolviendo 100% de los síntomas. O sea, todas las pacientes a las cuales se hizo la encuesta recomendaban hacer una cirugía completa porque le había mejorado todos los aspectos de su calidad de vida. Y acá lo mismo, este otro trabajo que muestra que el dolor grave
prácticamente desapareció después de la cirugía. Y este otro punto que más que nada lo quise mostrar por un tema de darle un poco la importancia a los equipos multidisciplinarios. Este es un trabajo que se vio en 56 hospitales, 1.135 pacientes. Acá lo que se busca demostrar es cuán importante es dedicarse un poco al tema y generar una unidad que pueda resolver el problema, sobre todo por los riesgos que conlleva operarse de esto. Acá el promedio de procedimientos por centro eran 9 cirugías al año y por cirujano 5,8. Para que se hagan una idea, el año pasado en el centro de endometriosis, donde trabajo yo, se hicieron sobre 60 cirugías. Y el análisis de todos los factores que podían afectar, digamos, en disminuir el riesgo de complicaciones, estaba eso, justamente hacer por lo menos 20 cirugías al año en el centro. Y que cada cirujano por lo menos hiciera entre 7 y 13 cirugías. Ese era el único factor, digamos, que disminuía el riesgo de tener complicaciones a largo plazo con estas cirugías. Como conclusiones, no existe información disponible respecto a una técnica si es mejor a otra de las que yo les comenté. La tendencia es ser más conservador respecto a las resecciones, mejores resultados funcionales y menor riesgo de complicaciones. La probabilidad de mayor recurrencia está en las técnicas que son menos invasivas. Y las resecciones cementarias son los casos con enfermedad más avanzada, que en el fondo no hay otras alternativas. ¿Ah? Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería comentar respecto a las resecciones de recto, y la idea es ahora responder a algunas de las consultas que tengan. Esto es más que nada el esquema de la toma de decisiones. Y acá hay un factor importante. Mucho de lo que conversamos son con los exámenes en la mano. En general, cuando estamos en la entrevista ya antes de operar, hablamos de todas las posibilidades y cuál es la más probable. Pero la decisión final de qué es lo que hay que hacer siempre es intraoperatoria. En el fondo uno trata de dar la mayor información, trata de que ustedes, si es que tienen que operarse, entren con todo lo que tienen que saber, pero la decisión final es en equipo con el ginecólogo y viendo los hallazgos ya en vivo y en directo. Esta es la presentación que yo tenía preparada y la idea es, como le digo, responder ahora algunas preguntas. No sé, Marcela, ¿cómo crees que es el mejor método? No, ahí las chicas van desactivando el micrófono y van preguntando. Las que tengan dudas o si no, algunas escriben por el chat. Ya. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Acá no hay problema, se puede preguntar lo que necesitan saber. A ver, parece que acá hay una pregunta. Sí. Acá hay una pregunta en el chat. Dice, doctor, tengo endometriosis profunda con compromiso de toda la pelvis, recto, colon e intestino, pero asintomática. ¿Será recomendable operar igual? A ver, justamente lo que hablamos cuando hay un plan de tratamiento, hay que revisar bien cuáles son los hallazgos, ver bien los exámenes. Hacer de todas formas, tener el estudio completo para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Hay que ver si el compromiso está obstruyendo y, por ejemplo, tenemos pacientes que debutan con una obstrucción intestinal con una urgencia
por un compromiso endometrial. Entonces hay que ver si es que hay una estenosis severa, aunque no tengan muchos síntomas, a lo mejor es recomendable operar. Y sería bueno, digamos, tener claro todos los exámenes antes de poder decirte si te conviene o no. Obviamente, esto no, generalmente cuando está asintomática probablemente no son tan profundas las lesiones todavía. Hay que ver qué es lo que desea, si desea fertilidad, hay que darle una visión más completa por todo el equipo. Hay casos que se discuten inclusive en reunión antes de definir hacer una cirugía. Pero obviamente lo mejor es una buena evaluación para poder tener claro cuáles son los riesgos de no operarse y cuáles son los riesgos de operarse. Acá hay otra pregunta. Espérenme un segundo. Claro, respecto a los síntomas, como les decía, en general, específicamente para la endometriosis con compromiso rectal, las principales, o lo que hay que tener en cuenta son dolor en relación al periodo principalmente, que se irradia generalmente hacia el ano, eso es lo más frecuente, está como en el 50% de las pacientes que tienen endometriosis rectal. Después están cambios del tránsito, una diarrea que habitualmente no se tiene o una tendencia a estar un poco más estítica que antes. Y tercero, y ya como más categórico ya de un compromiso rectal completo, es el sangramiento en relación a las reglas. Muchas veces, cuando ya ha traspasado toda la pared del recto el nódulo, al momento de tener la regla, también se produce un periodo de sangramiento que nosotros llamamos rectorragia. Esos son los principales síntomas, aparte del dolor pélvico crónico, dolor al tener relaciones sexuales, entre otras cosas. Acá tengo otra pregunta. Yo tengo endometriosis severa pélvica y últimamente sufrió mucho estreñimiento. Bueno, ahí ya hablé un poco de los síntomas de la endometriosis rectal, pero claro, habría que revisar si estás con estreñimiento, ver si es que no hay algún nódulo que ya esté obstruyendo un porcentaje importante del canal y ya esté provocando una suboclusión, que es otro de los síntomas. Ahí hay que ver con una colonoscopía y una eco más o menos si es que hay compromiso o no. Ahora, por mientras, para tratar de solucionar esto, partir con dieta rica en fibra, por lo menos 2 litros de agua al día, frutas, verduras, agregar cereales, y hay algunos suplementos de cereales como de fibra, como el fibrasol, que se pueden empezar a utilizar como para ayudar un poco que el tránsito sea más fácil. Ya. ¿Existe alguna relación entre hemorroides e infiltración de endometriosis en el recto? ¿Hay algún signo visible en esta última o es solo visible en una colonoscopia? Ya, endometriosis y hemorroides, nada que ver. En general, la hemorroide es una enfermedad casi de fuera del ano y son como unos sacos vasculares que van creciendo, principalmente en personas que tienen dificultad para ir al baño. De la endometriosis propiamente tal, rectal, la colonoscopía en un 6% de las pacientes muestra algo. Algo ya evidente, así que uno las ve y dice esto es una endometriosis rectal. En un como 30-40 puede ver como signos de abombamiento, dificultad como de distender esa zona, que sugieren, pero no hay signos evidentes al examen físico. Generalmente se necesita un examen de apoyo, principalmente la resonancia, la ecografía y la colonoscopía, como para poder definir bien si hay un compromiso rectal. A ver, acá, muchas gracias por la charla. Puedo tener endometriosis si los exámenes, ecografía y resonancia salen buenos, pero el dolor rectal aparece durante la menstruación. A ver,
la ecografía es un examen que es operador dependiente y la resonancia es un examen que nosotros en estos momentos estamos haciendo con un protocolo especial para poder mejorar la visión de estos nódulos. Habría que revisar los exámenes antes de estar 100% seguro que no hay una endometriosis rectal, sobre todo porque el dolor es en relación a la regla. Ahora, la idea es con eso ver si es necesario repetirlo en un centro con mayor experiencia. Eh, y también evaluar otras causas de dolor, porque el dolor rectal, aún siendo en relación a las reglas, hay varias causas. Están las mismas hemorroides, fisuras. Habría que evaluarte con los exámenes como para ver si vale la pena repetir alguno y a lo mejor buscar otro diagnóstico. Ah, acá tenemos otra pregunta. Hola, antes de mi diagnóstico de endometriosis, el primer síntoma que tuve fue dolor intenso al defecar durante mis días de regla. ¿Eso podría indicar un foco intestinal? En mi cirugía encontraron endometriomas en útero, ovario y uréter. Sí, de todas formas, probablemente había que revisar la resonancia o los exámenes iniciales que te hicieron al momento de operarte, pero en general, o sea, si ya se había identificado compromiso de uréter y todo, lo más probable es que se descartó el tema del recto y este puede ser un dolor por contigüidad más que de un nódulo independiente que no se haya visto. ¿Mm? Acá eh, se supone que la endometriosis se va reduciendo en la medida que uno va a estar más cerca de la menopausia. Los síntomas de la endometriosis rectal también. Yo ya tengo 43 y no busco fertilidad y tengo comprometido el colon con síntomas de los que mencionó. Sí, se supone que disminuyendo el estímulo hormonal debieran bajar los síntomas. El tema es ver que no haya un daño que no sea, entre comillas, reversible e irreversible pese a que el estímulo ya va a ser más bajo. Uno tiene que pensar que el tejido endometrial es un tejido que no debería estar ahí. Y muchas veces genera como una cicatriz. Y esa cicatriz es como cuando uno se hace una herida en la piel y a veces es retráctil y no queda como estaba antes. El hecho de que el estímulo hormonal pare no significa que no pueda quedar en cierta forma así. Hay que verlo con calma. Como te digo, el hecho de no requerir una fertilidad no es una indicación de no operarse, depende más bien de los síntomas y de los exámenes y del pronóstico como a largo plazo de lo que uno quiere, digamos, o lo que uno puede prever que va a pasar. A ver, eh, doctor, a mi esposa la operaron de endometriosis profunda, extirparon el útero y dejaron un ovario. Y el ovario que le dejaron salió un tumor, el cual deberían sacar. Y ella sufre de no poder ir al baño. A ver, en el fondo hay que ver si esto tiene que ver el, con una endometriosis propiamente tal, lo más probable es que no. Igual se necesita más información. De todas formas, el mismo hecho de sacar el útero a veces altera un poco el cómo uno va al baño. Se necesita más información como poder responder mejor esa pregunta. Yo tengo una resonancia de agosto del año 2019 que regió endometriosis profunda con un nódulo endometrioso de 3,5 centímetros adherido al recto y la vagina. Pero en este tiempo los síntomas se han agudizado. Soy de Temuco y por temas de pandemia no estaban realizando cirugías. ¿Tendré que realizar una nueva resonancia o puedo hacerme otros exámenes para ver cómo está todo? Mira, a lo mejor basta con hacer una ecografía porque ya se sabe que el compromiso es un compromiso rectal. En el fondo, eh, como decía muchas veces, las decisiones también se toman en el mismo pabellón. A lo mejor yo haría una ecografía transvaginal para ver que no haya crecido mucho el nódulo
porque está justo en el límite de una resección como parcial y una resección más grande. Entonces, a lo mejor yo haría una eco transvaginal primero, como para actualizar, digamos, el caso, y después definir si es que necesita algún otro examen. Claro, acá dicen los síntomas solo se presentan cuando se está menstruando, porque yo estoy con una menopausia asistida y tengo episodios de diarrea explosiva y algunos estreñimientos, y juntos. Con eso dolor intenso en el abdomen. Mira, no, los síntomas a veces se intensifican con los periodos, pero hay como un basal permanente. Entonces sí puede ser. Pero de todas formas habría que hacer un buen chequeo médico porque puede haber alguna otra enfermedad como un síndrome de intestino irritable o colon irritable por los síntomas que señala. Siempre es bueno hacer una ecografía y una colonoscopia para revisar. Pero sí, de todas formas existe un basal y a veces se intensifican más o se presentan exclusivamente con las reglas, pero puede haber hay personas que tengan algún grado de molestia permanente. Acá otra pregunta es, buenas noches doctor, ¿está relacionado la endometriosis, el tener diarrea y el dolor a la defecación que solo aparece durante el periodo menstrual? Pasa el periodo y pasan esas molestias. Sí, o sea, en el fondo habría que descartar una endometriosis de compromiso rectal con estos síntomas porque justamente cambios de tránsito, dolor a la defecación solamente durante el periodo son posibles de ver en la endometriosis. Hola doctor, tengo endometriosis profunda, tengo 31 años, ya me habían operado y tenía una endometriosis intestinal que no fue resuelta y ahora avanzó a 6 meses de operada. Me hicieron una anoscopía, una resonancia pendiente y tengo 2 lesiones en el recto, de 3 centímetros cada una. Me dijeron que no me podían operar y que solo me darían fármacos para lidiar con el dolor, que es muy terrible. A ver, en general, justamente yo les mostraba un poco el tema del volumen de pacientes que uno ve, porque lo que tú me señalas no es una indicación de no operar. ¿Ah? En el fondo hay que revisar bien el caso, ver los exámenes, conversarlo en conjunto con todo el equipo, pero en estricto rigor, muchas de las pacientes que nosotros operamos eh, no solamente tienen una cirugía, tienen 2, 3, 5. En el fondo, no, eh, en estos momentos en Santiago hay 3 centros que se dedican a endometriosis y a resolver en equipos multidisciplinarios que operan en forma recurrente y que son capaces de resolver casos como el tuyo. No, como te digo, no veo dónde está la contraindicación de operar. Yo creo que hay que revisar bien el caso. ¿Mm? Sobre todo con 31 años. Mm, mm. Eh, a ver, espera. Déjenme buscar. Hola doctor, Eh, consulta, hace poco más de un año me hicieron una cirugía por endometriosis rectovaginal. Los dolores bajaron mucho, pero a ratos siento como unas puntadas leves a comparación a las que eran de antes. ¿Qué pasará? ¿Habrá otro nódulo? Mira, difícil decir. Acá lo que yo les comentaba en algún momento es que en algunos pacientes no bajan 100% los síntomas, pero cuando uno le hace una encuesta en la calidad de vida, mejoran
ostensiblemente en todos los aspectos. Ahí hay que ver si realmente la cirugía se puede revisar o con una ecografía inicialmente, si apareció algún nuevo nódulo. Puede ser, porque hay recurrencia, existe la posibilidad de recurrencia. Lo otro es lo que yo comentaba. Uno reemplaza un tejido natural, que es el tejido del recto, por una cicatriz. Y a veces esa cicatriz también cicatriza de forma inadecuada. Y eso también puede provocar molestia. Obviamente, como le digo, siempre hay que ver cómo uno estaba antes, cómo uno estaba ahora, y los riesgos y los beneficios, si es que apareciera un nuevo nódulo, de hacer una cirugía. No se puede descartar, yo partiría haciendo una ecografía de control. Doctor, ¿es un parámetro de endometriosis profunda el dosaje del CA125 elevado? ¿Tiene alguna relación con el grado de endometriosis? En general no. Eso en general es más que nada uno lo pide cuando lo pide porque es un marcador tumoral, ¿no? Cuando uno tiene una imagen sospechosa y quiere descartar que no sea un endometrioma versus un tumor ovárico, por ejemplo, pueden medir unos marcadores y entre ellos el CA125. No sé, parece que no hay más preguntas. No hay más preguntas, doctor. Por lo menos en el chat estaba leyendo para ver si había alguna otra pregunta. Agradecemos por esta gran instancia, por esta oportunidad de poder resolver todas las dudas y aprender mucho más sobre la enfermedad. O sea, muy agradecido de parte de la Fundación por su tiempo y por su disposición y por la oportunidad de poder aprender y educarnos cada día mucho más sobre la enfermedad, que para nosotros como pacientes es muy importante. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad también de participar. Como les digo, esta es una enfermedad que está un poco dejada de lado y afortunadamente se ha podido ir desarrollando un conocimiento científico, no solo acá en Chile, sino en el mundo. Esto no es un fenómeno de acá nomás que estuviera tan escondida la endometriosis, sino que es lo que uno ve cuando empieza a estudiar el tema, que en todos los países se está desarrollando recién estos últimos 5 o 6 años con información. Sí. Entonces, nosotros, como digo, yo empecé a trabajar en esto el año 2011 más o menos, y a lo que sabíamos en ese entonces y lo que sabemos ahora es todo un mundo. O sea, en lo que en otras enfermedades el conocimiento de 20 años, ahora en estos 6, 7 últimos años hemos avanzado lo mismo. Así que ahí estamos disponibles para responder sus dudas y para, si es que necesitan alguna evaluación, también poder hacerla. ¿Mm? Ok, muchas gracias, doctor. Un abrazo para usted. Que tenga una excelente semana. A nombre de la Fundación y a nombre de todas las chicas, le agradecemos por esta instancia y por su tiempo. Ya pues, nos estamos viendo. Cuídense. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.